Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en la tercera carta de Juan, capítulo 1 y versículo 1, donde dice: el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. La epístola es un escrito típico de este estilo de correspondencia personal. De ahí que la estructura sea semejante a la de los dos escritos conocidos de entorno greco-romano, de los tiempos del inicio de la Iglesia cristiana, ya que no hay una salutación. Si bien la salutación está expresada en el versículo 2, la identificación del remitente es idéntica a la de la segunda epístola, donde ya se ha comentado el sentido de la expresión del anciano. Lo más probable es que se trata del título que habitualmente usaban incluso los apóstoles, correspondiente al liderazgo de las iglesias locales. Y en el caso de Juan podría usarlo al autor de la epístola en sentido de mayor, en referencia a la edad del escritor, ya que probablemente Juan fue el mayor en edad de los que estuvieron con Jesús. No hay posibilidad de otra identificación segura, aunque mayoritariamente se entiende a lo largo de la historia de la Iglesia que se estaba refiriendo a Juan. También es típico del apóstol ocultar su nombre personal, como ocurre en el Evangelio, bajo el título del discípulo al que amaba Jesús. Pero note que no se puede saber con certeza documental esto, pero lo que no cabe duda es que el destinatario sabía bien quién era. El apóstol, aunque llamándose anciano, no lo era solo de una iglesia local, como es natural que suceda con el oficio de anciano, sobreedor de la congregación, ya que como apóstol su autoridad trascendía a la de una iglesia local, de manera que podía no solo formular alguna petición, sino también afirmar la doctrina y demanda obediente a la fe que él, como los apóstoles, habían enseñado. Y nótese que de igual manera ocurre con el destinatario, al que se refiere solo con el nombre de Gayo. Sobre este cristiano conocido por Juan se ha considerado anteriormente. Sin embargo, cabe preguntarse cuál de los citados por este nombre en el Nuevo Testamento es el destinatario de la epístola, ya que, según el texto bíblico, hay referencia a 3 de ese nombre, vinculados con el apóstol Pablo. Note que el nombre significa regocijo. Uno de ellos fue bautizado por el apóstol, cuando dice: doy gracia a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 14. Es posible que este sea el hospedador de él en Roma, y del que él da testimonio de ser hospedador de muchos otros cristianos. Romanos, capítulo 16, versículo 23, dice: os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Otro de ellos fue compañero de Pablo en su viaje por el área de Corinto y Éfeso, residente o natural de Macedonia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 29, dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. El tercero era Gayo de Derbe. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 4, dice: y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco
y segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo y de Asia, Tíquico y Trófimo. Ninguno de estos tres puede identificarse con plena seguridad con el Gayo a quien Juan escribe. Pero según la tradición recogida en el siglo IV, el apóstol Juan hizo a Gayo de Derbe, el que había viajado con Pablo, primer obispo de Pérgamo, una ciudad al oeste de Asia Menor y que es a este el que va dirigida la epístola. Sin embargo, la gente en los tiempos de Juan tenía una gran movilidad, de modo que podría tratarse también de este o de otro creyente con ese nombre. Los comentaristas modernos hablan de 4 personas con este nombre, los 3 anteriormente citados y otro Gayo de Asia. Por la epístola se aprecian algunas condiciones personales. Por ejemplo, era fiel a la verdad enseñada como doctrina de la Iglesia, versículos 3 y 4. También era un creyente respetado en la Iglesia, versículo 3. Además, era un hospedador y podía hacerlo de un modo especial, versículos 5 y 8. Y también tenía una cierta influencia en la congregación, versículos 2, 5 y 6. Así pues, el apóstol tenía una relación especial con él, puesto que no solo deseaba visitarlo pronto, sino aprovechar la ocasión para conversar con él. Versículos 13 y 14. Es evidente que había un afecto del apóstol con él, que se hace notar en la introducción, llamándole el amado, llamándolo de este modo 4 veces en un escrito tan corto. También es bueno considerar cómo Juan amaba a Gayo cuando dice en verdad. Esta frase es sintácticamente semejante a la que aparece en la segunda epístola, dirigida a la señora escogida y a sus hijos, quienes yo amo en la verdad. Segunda carta de Juan, capítulo 1. Por otro lado, algunos consideran que la expresión es equivalente a decir a quien amo verdaderamente. Pero en el contexto de los escritos de Juan, el amor está vinculado a la verdad, de modo que no puede haber una cosa sin la otra. La fe en la persona y obra de Cristo es común a los creyentes y también común al apóstol con Gayo. Con todo, no solo lo ama por su firmeza en la fe, sino como condición propia del amor fraterno mandado por Jesucristo y hecho experiencia de los creyentes por medio del fruto del Espíritu que los produce, cuando dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Gálatas capítulo 5 y versículo 22. Y que es derramado además en el corazón cristiano, nacido de nuevo y regenerado. Romanos capítulo 5 y versículo 5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Continúo ahora con el versículo 2, donde dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Luego de la presentación y primera manifestación de afecto, el apóstol se interesa por todas las cosas de su amigo, deseando que siga de un modo semejante a cómo era su salud. Nótese que el apóstol, como era habitual en ellos, ora intercediendo por los creyentes, ya que la oración forma parte intrínseca de la vida cristiana y el ejemplo apostólico es bien notable. Juan pide por su amigo Gayo, intercediendo por él en oración para que su vida suceda benéficamente.
Lo que la Reina Valera traduce como seas prosperado es literalmente te vaya bien, una de las acepciones del verbo. El apóstol reconoce que él ama en sentido de toda la persona, designando especialmente el interior del hombre, que vaya bien, que en cierto modo es una alabanza al amigo que llevaba una vida intensa, pero firme delante de Dios, concordante con su voluntad. Este sentido del verbo es usado por Lucas para referirse a quienes están buenos y sanos. Por ejemplo, en Lucas capítulo 5 y versículo 31 dice: respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y Lucas capítulo 7 versículo 10 dice: y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Así pues, además de la salud, el apóstol desea el bienestar material de su amigo. El destinatario se dirige aquí usando el vocablo amigo. Es interesante apreciar que en las 11 primeras palabras de la epístola, el término amar, amado, aparece 3 veces. En el texto le expresa sus mejores deseos personales, mientras que pide que los asuntos generales de su vida estén tan bien como su salud. En ocasiones, algunos piensan que el bienestar material no tiene importancia en la vida cristiana y que solo debe de interesarse por el asunto espiritual. Pero Juan da el ejemplo contrario, pidiendo por el bienestar físico y también material de un hermano. Pero note que no se sabe cómo conocía el apóstol la situación de Gayo, pero probablemente los hermanos que él atendía, recomendados por el apóstol, le informaban al finalizar el viaje de la situación de quien les había hospedado. Continúa ahora con el versículo 3, donde dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. El apóstol está expresando aquí el gozo que le producía el testimonio que hermanos que habían visitado a Gayo daban de él. La oración, aunque larga, no puede seccionarse porque es un todo. La alegría se la producía el testimonio de quienes observaron a Gayo, ya que declaraban que frente a quienes se habían desviado, él perseveraba en la verdad. Como es conocido, el verbo literalmente andar significa metafóricamente un estilo de vida visible a todos. Este amigo del apóstol estaba llevando una vida concordante con la verdad, revelada en el Evangelio, que le había sido anunciado por el apóstol desde el principio. Estos, que habían disfrutado de la hospitalidad de Gayo, contaban al apóstol de su permanencia en la verdad. Pero no se sabe quiénes eran estos hermanos, pero probablemente eran colaboradores de Juan en el ministerio, enviados por él a distintas iglesias de la región. Para el apóstol era motivo de gozo el poder saber que hermanos perseveraban en la verdadera fe, en tiempos en que otros abandonaban las verdaderas enseñanzas y además vivían vidas contrarias a la doctrina cristiana. En tiempos difíciles en los que se manifestaban enseñanzas de anticristos, como señala la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 25. Y también se producían rechazos contra los apóstoles, como era el caso de Diotrefes, versículos 9 y 10. Había, por otro lado, creyentes que no se contaminaban con esos problemas.
En este caso, el hecho de andar en la verdad alegraba el corazón de Juan, pero el testimonio se extendía también para referirse al amor de este hermano, versículo 6. Así pues, las dos virtudes están siempre en la mente de Juan, como elementos de la vida cristiana, la fe y el amor, o, si se prefiere, la verdad en amor. Efesios capítulo 4 y versículo 15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Esta verdad es la realidad visible a todos de la vida nueva que reside en el que ha nacido de Dios. La primera carta de Juan, capítulo 1 y versículo 8, nos dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. También la primera carta de Juan, pero ahora el capítulo 2 y versículo 4, dice: el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Se trata de un caminar conforme al mandato recibido del Padre. La segunda carta de Juan, vemos aquí como nos dice que mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Continúo ahora con el versículo 4, donde dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. No era fácil para una persona que había dedicado su vida a la extensión del Evangelio, fundación y consolidación de iglesias, enseñando a tantos nuevos convertidos, formando a otros, y ver que algunos estaban desertando de la verdadera fe. Pudiera ser que fuesen el resultado de otros predicadores, pero Juan, sin embargo, siente profundo gozo al oír que sus hijos, los que son propios, aquellos que directamente tuvieron influencia suya, ellos permanecen, es decir, perseveran y andan en la verdad. Dicho de otro modo, nada le puede alegrar más que oír que sus hijos andan en la verdad. Por otro lado, el verbo oír es aquí un presente de interacción en subjetivo, de modo que la alegría del apóstol se producía cada vez que oía que sus hijos se mantenían firmes en la verdad. Aunque el término hijos, como se ha dicho anteriormente, se usa para referirse a los que son hijos espirituales, puede entenderse aquí a todos los creyentes de las iglesias con las que tenía relación ministerial. A estos llama, de este modo, hijitos, como por ejemplo, en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, versículo 12, versículo 28. Y también hijos, en la segunda carta de Juan, versículo 4. El uso del pronombre posesivo mis vincula aquí más estrechamente los lazos afectivos entre el apóstol y los creyentes de las iglesias, a quienes considera como hijos en la fe, engendrados en Cristo. Si considera a Gayo como a su hijo, a los otros creyentes los tiene por hijitos, que como tales necesitan el cuidado pastoral que se les pueda dar. Estos que alegran el corazón de Juan, dice que andan en la verdad. Es mucho que dar crédito o aceptación a la verdad, ya que es aplicarla a la vida diaria de cada uno y orientarla en la dirección que la verdad establece. De otro modo, es ser consecuente con lo que se cree y se predica. No hay dicotomía entre la confesión de la fe y el estilo de vida. Esto proporciona al apóstol mayor gozo que cualquier otra cosa. La verdad,
Es la forma natural para Juan de vivir la vida cristiana. Una sociedad relativista como la actual exige al creyente entender claramente que la verdad y el amor caminan juntos y que son inseparables. Pero en ocasiones se considera que la verdad es esencial en la vida cristiana. En ocasiones se considera que la verdad es esencial en la vida cristiana y se hace una notable fuerza en ella, de modo que quien tiene la verdad y vive la verdad, defiende la verdad sobre todas las cosas. Pero ¿acaso no nos damos cuenta que en la sociedad actual de la posverdad hay muy poco espacio entre morir por la verdad y matar por ella? Como ocurre con sectores extremistas que consideran que su religión es la única verdad y matan a otros para mantenerla. Existen creyentes que, considerando que tienen la verdad absoluta, tratan de defenderla ante otros hermanos que no piensan sobre asuntos de doctrinas generales, lo mismo que ellos. Y para esta defensa no dejan de usar cualquier tipo de táctica espiritualmente nocivas y mayormente egoístas. Pero, del mismo modo, hay otro error importante en cuanto al amor, ya que algunos consideran que el amor es la única manifestación propia de la vida cristiana, y a él debe de someterse la verdad, de modo que mantener el amor es transigir con formas de vida abiertamente contrarias a la verdad. Ambos conceptos son equivocados, porque, como se aprecia en la enseñanza del apóstol en la epístola, amor y verdad son dos elementos de una misma forma de vida. Entender que hay entre ambas cosas una abierta tensión es desconocer la enseñanza que estamos considerando y manifiesta un desconocimiento bíblico de ambas cosas, ya que no se puede mantener la verdad sin el amor, puesto que es una parte de ella, ni mantener tampoco el amor sin la verdad, porque quien ama a Cristo guarda sus mandamientos. Juan capítulo 14 versículos 23 y 24. El verdadero amor no transige en quebrantar la verdad, y la verdadera firmeza en la verdad potencia y manifiesta el amor. Y nótese que todo esto está conduciendo a formularnos la pregunta de cuál es la verdadera identidad de nuestra vida cristiana y a verificar personalmente si realmente estamos en la verdad. Nadie que sea incapaz de amar a sus hermanos y al prójimo, de restaurar al que ha caído, de ayudar al desalentado, de restaurar al camino al descarriado, de amar a todos como él fue amado, puede vanagloriarse de estar en la verdad, pero del mismo modo el que transige el pecado en razón de tolerancia por amor, está en la verdad. Ambas cosas, amor sin verdad y verdad sin amor, son dos caras de la misma moneda, la de una verdad relativa que no es la verdad. Y voy concluyendo con esto. Dice que andamos en la verdad y en el amor. Estas son las dos marcas auténticas visibles de la verdadera vida cristiana. Enseñanzas que son verdades de la Escritura y personas que muestran comunión piadosa y obras piadosas en su vida. La gente de esta congregación fue bendecida por tener la buena guía espiritual de Gallo, y es por eso que Juan estaba muy contento también. Tenía suficiente edad para saber que su muerte no estaba muy lejana y que todas sus posiciones materiales le iban a pasar
a otros. Lo que le dio satisfacción no fue acumular dinero, poder o fama, sino ver a sus hijos, sus estudiantes, crecer en la fe y trabajar para el Señor. Amigo y amiga oyente, andar en la verdad significa espiritualmente andar con Cristo. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, si tú nunca antes te lo has planteado o no sabes cómo acercarte a Jesucristo ahora, yo puedo guiarte en una oración de fe, creyendo en la obra salvífica que Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. De manera que te invito a que ores conmigo esta oración. Esto sí, hazlo de corazón. Y repite y di: Señor Jesucristo, vengo ahora ante ti pidiéndote perdón por todos mis pecados, porque de verdad que no he andado en la verdad, sino en mi propia verdad, en mi propia mentira, en lo que yo pensaba o en lo que me comunicaban aquellos que decían que andaban en la verdad. Pero tu palabra señala bien claro que andar en la verdad es tener a Jesucristo en el corazón. Por ello, yo te pido ahora que tú vengas a mi vida. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Gracias te doy en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.